Hola amigos, amigos estelares, amigos siderales. 2026, 2026, el inicio de un nuevo año y un nuevo año cargado de sorpresas. Lo raptaron a Maduro, se lo llevaron de Venezuela, está en Estados Unidos y es el tema que trataremos a continuación. Evidentemente que se viene un 2026 muy movido, las estructuras tambalean y ya estamos viendo los primeros corcovazos, los primeros vendrían a ser caracazos, porque van a haber varios en este año. Por supuesto, como siempre amigos, los invito a darle un like, a suscribirse, porque este año estaremos cargados. Habrá fútbol, habrá Fórmula 1, habrá política, habrá caídas de gobierno, nuevos gobiernos. Está bastante movido el año, suscríbanse, así van de alguna forma aprendiendo algunas cositas de astrología, algunos tips que les puedo ir contando en el transcurso de estos videos que vamos a ir desarrollando y que ya desarrollamos. Es importante la suscripción porque después vamos a hacer un grupo. Pasamos primeramente a la carta de Venezuela. Esta es la carta de la independencia de Venezuela. Recordemos algo muy importante. En Venezuela se va a producir el primer rito de independencia, el primer rito revolucionario de Latinoamérica, ¿sí? Eso está enmarcado en la conjunción Saturno-Neptuno del año 1809. O sea que todas las revoluciones, entre ellas la Revolución de Mayo, nuestra Argentina, ¿sí? Está enmarcada en ese ciclo Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno, como decía Alice Green, el redentor de los oprimidos, que se alza para derribar a los perseguidores y luego se convierte en un nuevo perseguidor de otros oprimidos que deben a su vez buscar la libertad o su libertad por medio de un nuevo redentor. Entonces esto es un Uriburu, es una especie de ciclo permanente de caos, de restitución del caos. Saturno el orden, Neptuno el caos. Entonces como que hay un ciclo de permanencia en cuanto a orden y desorden. Esto va a ser la vida de Latinoamérica y ahora tenemos ya viviendo en este siglo XXI, ya dejamos atrás los conflictos de Europa, de Asia y ahora entramos en los conflictos de Latinoamérica. Y el primer país que vive este conflicto, así como fue el primer país en buscar su independencia, en buscar su revolución y su independencia, que es Venezuela, ¿sí? Acá tenemos la carta de Venezuela, ¿sí? Está independizada el 5 de julio de 1811. Hay otra carta dando vueltas con ascendente Escorpio. Le comento esa carta que figuraba en siderum.com, que era la página web de la Fundación Centro Astrológico de Salta, la cual presido, ¿sí? Que en este momento, por cuestiones financieras, no la tengo vigente, pero ese dato también fue tomado en el grupo Siderum, que componíamos astrólogos de todo el mundo, uno de los primeros grupos de astrología que se hizo en la época del Yahoo Group, estamos hablando allá a finales de los 90. También estaba levantada esa carta en un portal español. Esa carta la hice yo, ¿sí? Para que algunos colegas sepan el origen de muchos de estos datos que quizás todavía no habían nacido. Yo ya estaba haciendo astrología y aparte esta época de los 90, ¿sí? Que es cuando aparece el comandante Hugo Chávez, es una etapa que hemos estudiado bastante en el grupo Siderum, en donde estaba compuesto por Silvia Méndez, estaba Juan Martínez, y había muchos astrólogos, entre ellos astrólogos venezolanos, ¿sí? Muy interesante, franceses también había,
y de otras nacionalidades. Bueno, esta carta de la independencia es la que funciona mejor y más identifica que la del ascendente Escorpio, ya que ese ascendente Escorpio no habla de un pueblo luchador, no habla, digamos, un ascendente Escorpio es un pueblo luchador, y acá estamos hablando de un pueblo que no es tan luchador, ¿sí? Si observamos, es casi parecida a la carta de Argentina, con medio cielo en Cáncer, ascendente en Libra. Vamos a poner el puntero. Destacándose la luna en Capricornio, fíjense que es poquito antes de la luna llena. Nosotros, Argentina, la independencia es un poquito después de la luna llena, es muy parecida, por eso le digo la carta. Y acá está la salvedad con Argentina, que es muy importante. La luna está en Capricornio, ¿sí? El regente de Capricornio es Saturno. Saturno está en Sagitario. Esto es la gente que se va, ¿sí? Júpiter, el dispositor de Saturno, está en casa 9, conjunto a Mercurio, regente de la casa 9. Esta es la gran diáspora que tuvo Venezuela en los últimos 20 años, especialmente en el periodo de Maduro, 17-18, cuando inmigró mucha gente, salió de Venezuela. Se habla de cerca de 9 millones de venezolanos exiliados en distintos países del mundo. Quiero destacar acá varias cosas interesantes. La primera es que, por supuesto, este Saturno está opuesto a Júpiter. Ya tenemos un país en donde está confrontada la justicia, está confrontada la legalidad, está confrontado el orden, está discutido el orden, ¿sí? Tenemos también que este Saturno está cuadrado a Plutón, lo cual habla de la crisis del país, de la crisis de las estructuras del país, de la rotura. Plutón va a romper, va a hacer colapsar las estructuras del país. Esto es, al cambio, lo que pasa en La Habana, ¿sí? Una ciudad, bella ciudad, que hoy la vemos en ruinas. Bueno, este Plutón-Saturno es lo que hace con las ciudades, así como en las personas. Esto tiene mucho que ver con el cáncer, ¿sí? Esto es un cáncer, ¿sí? Es decir, un país que tiene un gen cancerígeno, un gen destructivo en su estructura raíz. El Saturno, regente 4, las raíces mismas del país, están siendo, digamos, puesta a prueba por Plutón-Saturno, muy clásico de los dictadores. O sea, es un país que propicia las dictaduras, propicia los gobiernos, que, como decía Solari Parravicini, de mandones, ¿sí? Observemos también de que acá el nodo está con el eje nodal, el nodo sur está conjunto a Plutón, es decir, que ya trae de un antepasado, digamos, como que la gente que habita el país es gente que viene con un resentimiento plutoniano, ¿sí? Y acá se va a expresar este eje nodo Plutón cuadrado a Saturno-Júpiter como la rotura de la ley, del orden, de la justicia. Entonces, este gran cuadrilátero que está acá con el eje nodal afectando especialmente a Saturno-Júpiter, que está en oposición, y nos está hablando de la rotura de la justicia, la rotura de la política misma. Casa 9, la casa de la política, y Júpiter como regente de Sagitario tiene mucho que ver con la política, tanto Saturno como Júpiter, un país politizado, pero politizado por Plutón. Plutón son las gangas, así le llaman en Centroamérica, ¿sí? Las gangas son las mafias, ¿ok? Es decir, todo esto es gravísimo, un cuadrilátero muy grave que tiene Venezuela como país. Y no va a dejar esta estructura de funcionar, a excepción de que desaparezca Venezuela y lo cambia. Ya el comandante Chávez le cambió el nombre, cosa importante, pero el chavismo tenía un proyecto, luego el madurismo no hubo proyecto, es decir, hubo proyecto destructivo.
convengamos de que Chávez hace un movimiento que es el movimiento que lo lleva al poder. Es un partido político, el MV, ya les voy a decir, ahora vamos a ir más lento, sacando información. A ver si lo encuentro por acá. Bueno, hay un movimiento que es el partido político que él hace, sobre el cual se asienta su plataforma política. Tiene un programa político, tiene un proyecto político, lógicamente que luego muere, y al morir queda Maduro, que eso va a ser se llama Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, ¿sí? Ese movimiento nació el 17 de diciembre de 1983, ¿sí? Ese movimiento es la plataforma política de Chávez. Interesante porque esa plataforma política tiene al Sol Júpiter acá en conjunción al Saturno de Venezuela, digamos, de la Carta de la Independencia, ¿sí? Por lo tanto, es muy representativo del espíritu de la recuperación de la estructura saturnina, o sea, de la estructura del país. Convengamos que Plutón, esas gangas pueden ser también el imperialismo capitalista o los sectores interesados en explotar los recursos. Bueno, Chávez pone acá el Sol Júpiter de ese movimiento bolivariano revolucionario 200, ¿sí? Y hay algo más interesante. La luna del movimiento bolivariano revolucionario 200 va a tener la luna en 24 grados de Tauro. Ese grado 24, recordemos que está muy relacionado con la presidenta actual, ¿sí? Ahí hay una continuidad, está tocando Marte, ¿sí? Lógicamente que el país agrede al sistema, o sea, al partido o al movimiento de Chávez. El otro detalle también acá brevemente que podemos observar de la Carta de Venezuela es que Urano está en aspecto de un trino partil al medio cielo, lo cual nos está hablando de un país que se va a caracterizar por situaciones revolucionarias, como vamos a ver a lo largo de toda su historia. Caracazo allá del año 89 es uno de los tantos eventos que han habido en Venezuela que tiene que ver con una actividad uraniana. Recordemos también que Chávez era de la aviación, era un paracaidista. Es Urano, rige el paracaidismo o la aviación, una persona de avanzada, ahí está marcando la conducción del país. Pero también Urano está en un quincuncio con Venus, el regente del ascendente, lo cual hace a un pueblo, a gente de alguna forma insatisfecha o luchadora, o no está de acuerdo con el sistema, no está de acuerdo, digamos, con los cambios. Y Venus en casa 9 prefiere irse al extranjero. Bueno, es un poco la lucha que tiene Venezuela. También acá no lo marqué, pero digamos, Venus, Júpiter, Mercurio hace un tándem, cuadrado acá Plutón, está afectado por Saturno también, lo cual habla de un pueblo oprimido en búsqueda de su redentor. Y bueno, siempre hay un redentor dispuesto a salvar a los oprimidos para luego oprimir de vuelta a otros sectores. Es decir, no se termina este tema, no se va a terminar este tema. Pero acá hay un detalle muy interesante. El punto medio de Urano-Plutón está exactamente conjunto al fondo del cielo, aspectando el medio cielo. Esto es lo peligroso y esto es lo que estuvo actuando ahora en la caída o en el rapto que hicieron de Maduro.
un hecho gravísimo, digamos, una injerencia de un país inexplicable, genera un antecedente muy grave, porque hemos tenido injerencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, todos sabemos, la década del 70, pero esas injerencias han sido indirectas, han sido solapadas, manejadas por los servicios, manejadas por la gente, manejadas por sectores. Acá hubo un Estado directamente que se entrometió, secuestró y ahora juzga a un presidente. Ya lo había hecho Bush en Panamá, ¿sí? Ya lo había hecho en Panamá, ya hubo ese problema en Panamá con Noriega. Noriega resistió, se escondió y luego se entregó el 3 de enero. No fue el hecho como este de Venezuela, allá duró desde el día 20 de diciembre, fue cuando comenzó el tema del abordamiento del ejército americano a Panamá, ¿sí? Desde el día 20 hasta el día 3, estamos hablando de muchos días de combate y muchos días de conflicto. Acá hubo una incursión con anuencia, evidentemente, de algún sector, como vamos a tratar de ver. Bueno, ya esta carta, este Urano-Plutón que les quería mostrar, que está actuando acá sobre el medio cielo, ahora lo vamos a ver en la carta de la revolución solar vigente de Venezuela. Vuelve a estar Urano-Plutón en conjunción al medio cielo, está en un orbe de 3 grados, ¿sí? Está actuando en el medio cielo, o sea que está indicando de que dentro del año 25-26 se iba a producir este evento de crisis de la autoridad. Y acá hay otro detalle. En la carta progresada para el 3 de enero del 2026, de manera partil, o sea, de manera astrológicamente en una cuadratura, el medio cielo partil al Urano natal, fíjense, el medio cielo progresado para el 3 de enero del año 26 está en 1456 y el Urano natal está en 1456 de Escorpio, o sea, hay una cuadratura partil. Y recordemos que el espasmódico, sorpresivo y repentino Urano fue a través de la aviación que atacaron a Caracas y lo raptaron, secuestraron al presidente Maduro, Nicolás Maduro. Esta cuadratura partil es un aspecto realmente impactante, como se muestra la acción de este suceso sorpresivo que sorprendió a todo el mundo en la madrugada del día sábado 3 de enero, prácticamente recién comenzado el año. Bien, en la carta solar que observamos de Venezuela, que está vigente, vamos a tener a la Luna cuadrada a Plutón. Esto evidentemente está hablando de hechos o de sucesos que están por pasar, ¿sí? Como que tiene que haber algún tipo de situación que lleve a tener problema a la gente, porque esta luna, que es el regente del ascendente, está en Escorpio, y su dispositor, que es tanto Marte como Plutón, acá lo tenemos a Plutón en cuadratura a esta luna, es decir, acá hay amedrentamiento, acá hay opresión de algún sector o de la población misma. A pesar de que con este cambio de gobierno que ha habido con la asunción de Delcy Rodríguez, ¿sí? Es como que este Júpiter en el ascendente cobra como una población que puede decirse está más tranquila o está más sometida. Recordemos que Saturno-Neptuno de la revolución solar vigente está ya acá en Aries, ¿sí? Y está en cuadratura acá al ascendente de la revolución solar. Esto está marcando primero miedo, prudencia, y está marcando una nueva estructura, atento, una nueva estructura administrativa, política de Venezuela.
pero al estar Saturno en caída en Aries, es una estructura política que va a cometer errores, y los errores los va a pagar la gente. Y recordemos que acá también hay un quincuncio entre la Luna y Saturno, entonces ya de entrada es como que callaron las bocas, como que dijeron, el que salga a reclamar, garrote. Entonces, cuidado con el tema, porque esta carta nos está diciendo de un gobierno autoritario, ¿sí? Pero es una autoridad que no está correcta porque está en caída, conjunción a Neptuno, en el Aries, es como decir, es un elefante en un bazar. Va a cometer errores que vamos a ver próximamente. Quiero pasar a la carta de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ¿sí? Esta carta surge de mi investigación, es una carta bastante interesante, al menos como yo presupongo que es la hora. Esta es una hora analizada por mí, y la personalidad tiene mucho que ver con esta hora, más los datos que he sacado de internet, como ser que el padre era un bandido, ¿sí? Raptó a una persona, tenía mal comportamiento, lo metieron preso, pero lo mataron a patada, lo mataron a piña, le reventaron el hígado. Eso es cuando el fondo del cielo tocó Plutón, ¿sí? Una cosa es que sea un delincuente, otra cosa es que venga la policía o quien sea y lo mate a una persona por delinquir. Es decir, estamos hablando donde no hay justicia. Sí, bueno, eso es la prueba de que en este país, en Venezuela, siempre hubo injusticia. Bueno, de ese padre, que también fue el fundador del Partido Socialista o Comunista, ¿sí? Surgen 3 hijos, Delcy, y surge su hermano, que es un médico psiquiatra, que fue también vicepresidente, y también hay un tercer hermano del cual no se sabe nada, pero he leído que hay un tercer hermano. Podemos observar Sol, regente de 3 los hermanos, con Neptuno, está hablando de un hermano postizo o escondido. Si observamos la carta del hermano, que voy a ver cómo se llama, no recuerdo, vamos a ver, Jorge, claro, Jorge el padre, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, ¿sí? Don Jorge, el doctor Jorge Rodríguez, que también fue vicepresidente en la época de Chávez, ¿sí? Jorge Jesús, actual presidente de la Cámara, que le tomó el juramento a su hermana, también tiene Sol conjunto a Neptuno, nada más que en el delicado signo de Escorpio. O sea que el Sol Neptuno aparece por todos lados en la carta de los Rodríguez Gómez. Bien, acá observemos que esta señora, abogada, leguleya, ascendente Gémini, Mercurio en 12, fíjate que Mercurio es regente de 4, acá está el padre preso, reventado a patada, Marte en Sagitario, ¿sí? Esto es el asesinato del padre. El padre lo asesinó, ¿sí? La policía en Caracas en el año 76, el 25 de julio del año 76. Como observamos, Marte está cuadrando partir al medio cielo de esta carta, ¿sí? Al medio cielo, fondo del cielo. Acá hablamos de violencia familiar o de violencia en la familia o de los hechos violentos que ha tenido que vivir la familia, especialmente a partir de la muerte del padre. Delcy, muy popular y conocida, andariega, tengo entendido, a pesar de que no lo pude confirmar por los medios tradicionales de Google, ¿sí? Del doctor Google, tengo entendido que anduvo por Jujuy porque Chávez tenía pertenencias de litio en Jujuy y Delcy anduvo por Jujuy. Recordemos que ella tenía que ver mucho con las cuestiones internacionales en la época de Chávez y tenía intenciones de comprar una pertenencia de litio en Jujuy, más concretamente en Guayatayó, más concretamente al norte de Salinas Grandes.
Eso como dato de color. Habría que averiguar a ver a la provincia de Jujuy si eso fue así o no. No sé si estaba Morales en ese momento de gobernador, pero bueno, algo debe de saber, o la gente de Jujuy algo debe de saber al respecto. Es más, contrataron una empresa boliviana para que le haga los estudios de exploración. Geólogos bolivianos fueron los que hicieron los estudios de exploración en las pertenencias posibles que iba a comprar el Estado de Venezuela, y que Delcy vino a corroborarlo o a observarlos. Eso como dato interesante. Estamos hablando del año 2010-2011. Delcy tiene su regente en Casa 12, el Sol en Casa 12. Ella tuvo que ver mucho con el famoso SEBIN, que es el servicio ese de inteligencia, la CIDE, digamos, que tiene Venezuela. Esto habla del manejo de información que tiene esta señora, que siempre lo tuvo, más aún con el Plutón cuadrado al ascendente, una persona de poder, una persona que le gusta manipular, una persona manipuladora, y nos encontramos acá desgraciadamente con que la Luna está en aspecto a Plutón, lo cual no es tan bueno. No es tan bueno desde el punto de vista social, no es tan bueno para la gente que tu conductor, tu presidente, tenga una luna en aspecto a Plutón, porque está hablando de algunos problemas que va a ocasionar su energía plutoniana en relación a la luna, que es la gente. Esto también nos dice que, por ejemplo, ella no tuvo hijos, no se casó, bueno, puede ser por ese lado, pero lo que sí tiene y mucho es plata. Acá lo vemos a Plutón-Júpiter, mucha plata, ¿sí? Es como que llevó lingotes de oro a España, tiene que ver con el manejo de mucho dinero y de muchos escándalos económicos, lo cual no es de extrañar. ¿Por qué? Porque Trump, o Trump, como le dicen, Trompita tiene el Sol acá, ¿sí? Tiene el Sol, y si no me equivoco, el nodo en el grado 20, 21, 22 de Géminis. Entonces, evidentemente, ahí hubo un negocio. Y acá hubo algún hecho que puede haber sido en confabulación con su hermano, ¿sí? Lo entregaron al compañero Maduro. Algo han arreglado, algo han tramado, pero este grado 20, que es donde está el Sol de Trump y el nodo de Trump, nos está diciendo de que hubo, a través de Marco Rubio, por supuesto, no de manera directa de Trump con Delcy, pero sí a través de Marco, que es el hombre que maneja la Secretaría de Estado, que viene a ser la Cancillería de los Estados Unidos, Marco Rubio, un cubano, él que ha hecho para mí todo el mequetrefe del rapto y toda la operación esta, con la anuencia evidentemente de adentro, y este Sol Neptuno habla de traición. En donde lo encontremos al Sol Neptuno está hablando de secretos, y acá son los hermanitos que han jugado a lo mejor de manera traidora. La historia lo dirá, lo veremos prontamente cuando se produzca acá en el grado 27 un eclipse que va a afectar a este Sol Neptuno, lo cual nos está diciendo de algo va a pasar, algo que no es bueno. Y el otro detalle, observemos que el medio cielo progresado para Delcy, para la Asunción como presidenta el pasado 5 de enero, está en 13 grados y monedas de Tauro, ¿sí? Si recordamos algo importante, tenemos que el Urano de Venezuela está en 1456 de Escorpio, ¿sí? Recordemos que el medio cielo de Venezuela está en 1456 de Acuario, por lo tanto, este medio cielo va a entrar en la oposición al Urano de Venezuela, lo cual la va a sacar a esta señora sorpresivamente
de la presidencia. ¿Sí? Eso es lo que se puede acá concluir. Bien, acá está la jura como presidente de Delcy Rodríguez, el 5 de enero a las 19:05 horas del GMT, ¿sí? Creo que hay 4 horas de diferencia con Venezuela, o sea que eran las 3:05 de la tarde más o menos. Y lo que llama la atención es algo muy interesante, que lo ven acá arriba, es que el medio cielo, o sea, el propósito, la presidencia misma de Delcy, es el punto medio de Marte-Neptuno, de Sol-Neptuno y de Plutón-Nodo, lo cual está hablando de un punto muy delicado donde se juntan todas estas energías extremadamente delicadas, como es Plutón-Nodo sobre todo, que habla de relaciones catastróficas o de hechos que no van a ser muy buenos. El Sol-Neptuno, ahí está presente el Sol opuesto de Delcy, el Sol opuesto a Neptuno, ahí está ubicado en el medio cielo, que a su vez también tiene que ver con el hermano, y Marte-Neptuno, que tiene que ver con secretos militares, secretos violentos y otras situaciones delicadas. Acá lo marqué a Mercurio. Mercurio está en una semicuadratura al medio cielo, y sabemos que principalmente la prensa, el periodismo, está cuestionado y limitado en su accionar, en su trabajo en Venezuela en general. O sea, no puede ingresar ningún periodista y únicamente sale información de adentro, que son de los medios que, por supuesto, al igual que en Argentina, están ensobrados, ¿sí? En todo lado hay medios ensobrados, periodistas ensobrados, y bueno, alguien tiene que darle la información o manejar la información o comunicar la información. Pero esto habla del problema con la prensa. Recordemos que Delcy tiene Mercurio en casa 12, ¿sí? Entonces le gustan los secretos y le gusta el manejo confidencial, pero está con Marte, entonces es agresiva en su forma de hablar, o es agresiva en su pensamiento, o es como que Marte está agrediendo a Mercurio, y Mercurio genéricamente lo consideramos al periodismo en general. Esta carta tiene muchas cosas interesantes. El ascendente está en el 0 grado de Géminis. Estuve viendo de que cuando asume Maduro tenía el medio cielo de la Asunción en grado 3 de Géminis. Delcy va a tener el ascendente en Géminis en los primeros grados. Y Urano está próximo al ascendente, está aspectando el ascendente, lo cual nos está hablando de un gobierno que va a tener un cambio repentino, va a haber una crisis repentina. Observemos que este Urano está mal puesto con Lilith, ¿sí? Lilith, que es inadaptada totalmente, habla de un gobierno de inadaptados, o un gobierno que va a tener que confrontar con la insatisfacción revolucionaria de los venezolanos. Es decir, acá va a haber problemas. Y este Sol, Neptuno, Plutón, Nodo también nos está informando de la situación de gravedad que se va a vivir dentro del gobierno mismo. Esto puede ser afectando al propio hermano de Delcy, a Jorge Jesús. Está, por supuesto, también en el ojo de la tormenta a Cabello, y en el ojo de la tormenta a Padrino López. O sea, esos 3 personajes sumados a Delcy están en el ojo del huracán, ¿sí? Con lo cual es de esperar que haya sucesos que generen de vuelta otra situación, ya no hecha desde el exterior, sino realizada desde el interior. Es decir, volveremos a los caracazos, a los hechos revolucionarios internos que nos tiene acostumbrado Venezuela. Y acá hay otro detalle: el regente del medio cielo, el regente del gobierno mismo de Delcy, es Saturno. El regente de Acuario es Saturno. Saturno está en Piscis, o sea, el Saturno-Neptuno del ciclo de la revolución solar, digamos, de Venezuela, estaba en Aries.
el gobierno lo tiene en Piscis. Quiere decir de que como la oca volvimos para atrás, o sea, Venezuela volvió para atrás. Esto quiere decir de que va a seguir existiendo ese ciclo del redentor y el oprimido, ¿sí? Este gobierno va a querer hacerse redentor de los oprimidos, en este caso está liberando a algunos presos, ¿sí? Pero va a seguir con el juego de cacerías, con el juego de persecutas, y sobre todo que el gobierno tiene, acá con esta conjunción, tiene obstaculizado el dinero, casa 2-8. Entonces acá hay problemas de plata, ¿sí? A pesar de que encontramos 1, 2, 3, 4 planetas en casa 8, lo cual nos está diciendo de que la plata, el Estado, el país, regente de 4, la luna, regente de los contratos, acuerdos, está todo bajo la órbita de este Saturno. Saturno es regente de la casa y Saturno está con el distorsivo y caótico Neptuno, por lo cual va a ser muy difícil manejar correctamente al país desde el punto de vista legal, porque Plutón está en casa 9, está hablando de una reestructuración a lo mejor constitucional o una reestructuración política, ¿sí? Esto es el apoyo que va a tener desde afuera Plutón. Plutón es el apoyo, ojo, Plutón es el apoyo de los negocios, ¿no? de los grandes, de las grandes empresas, eso sí, están apoyando al país desde el extranjero, pero el pueblo, la luna, está acá subyugada en Capricornio y Saturno en Piscis, o sea, el pueblo sigue jodido, el pueblo va a seguir mal, el pueblo es como que el redentor de los oprimidos vuelve a oprimir o sea, acá no hay salvadores ni salvados, seguimos en la misma temática del círculo vicioso del Saturno-Neptuno. Cuando pase el próximo febrero Saturno-Neptuno, cuando pase a Aries, que va a ser el 20 de febrero, va a ser a posterior del eclipse, que está acá en grado 27. Entonces, acá recién va a marcar una etapa nueva en la política de Venezuela. Esto significará que, acá fíjense que he puesto la flechita blanca, cuadrando el eclipse, está cuadrado por Urano, acá está el Sol desde el ¿sí? Y hay otro detalle, esta conjunción tiene a Marte en grado 22 de Acuario, que es el medio cielo de la presidencia de la señora. Por lo tanto, la mano viene pesada, viene dura, viene violenta, viene cargada. Los hechos, Sol-Marte, estamos hablando del Sol, regente de casa 4, es como que hay un sector del país más conservador que está armado, está violento, y se puede decir que estos son los sectores de casa 12, los sectores escondidos, ocultos, que no quieren que el sistema cambie. Entonces va a haber, como el medio cielo en Acuario habla de lo nuevo está compitiendo con lo viejo. Entonces lo viejo en esta etapa es lo que va a estar mandando hasta que se produzca el eclipse. Ojo que antes de que se produzca el eclipse allá en febrero, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, especialmente ahora en el mes de enero, antes que termine el mes de enero. Por lo tanto, es una carta de alta inestabilidad donde para mí se hizo simplemente un negocio. Fue el negocio de Trumpita, ¿sí? De Trumpita y sus amigos con el tema del petróleo. Ahora, vendrán otros trampitas que quieren hacer otro tipo de negocio y irán por el uranio, y otros vendrán por las tierras raras, y otros irán por otras cosas. Pero esto no se termina acá. El otro detalle también que tenemos que el nodo, el gobierno de Delcy tiene el nodo cuadrado a su Mercurio.
Entonces, los problemas de comunicación, los problemas con la prensa y los problemas de cosas escondidas, Mercurio son los acuerdos, ¿sí? Es como que hay acuerdos, negocios, inversiones, Mercurio regente acá de casa 5, ¿sí? Va a haber, y regente de 2 y de 1, es como que hay problemas con la comunicación, y los problemas pueden salir a la luz, papeles o documentos que demuestren situaciones anómalas en el ejercicio de la presidencia de Delcy Rodríguez. Esto no es una carta muy, digamos, positiva, y no es una carta que uno diga, bueno, Venezuela está recuperada por alguien. No, acá nadie recuperó nada, todo sigue igual, nada más de que hay un nuevo actor que está adentro operando, que se llama Estados Unidos, que está operando, como ellos han dicho, como administrador. O sea, pretenden tener la administración de todos los países del mundo, y bueno, han comenzado por Venezuela como prueba piloto, ¿sí? Y esperemos que no se vengan para Argentina, porque ya lo tienen a punto a México y también a Colombia. Entonces, esto es como la primera movida en un juego de ajedrez, es el primer peón que se movió para ver qué respuesta hay del otro lado. Hay que estar atento, es un año altamente peligroso, loco, difícil. Urano, cuando ingrese acá a Géminis, va a cambiar todas las estructuras políticas, ¿sí? Cuando Saturno-Neptuno entre a Aries, comenzará el elefante en el bazar a romper cosas, a dar... son las nuevas estructuras. Saturno ingresando a Neptuno significa la caída o la salida de Putin o el inicio del colapso de la Rusia. Y también significa el inicio y el colapso de China. Todo el tránsito de Saturno, que va a estar 2 años y medio en Aries, va a traer la gran crisis de China. Comercialmente no va a poder andar bien. Esto también significa de que va a haber una purga dentro del Partido Comunista Chino, lo cual se lo va a llevar a Xi Jinping. Vendrá un nuevo jefe, ¿sí? China, no creamos en los cuentos chinos, está en plena caída, y por supuesto Rusia también se le va a complicar el asunto. Creo que en esto tomó ventaja Estados Unidos, pero es como que Estados Unidos va a tener una crisis más bien interna, ¿sí? Social. China va a tener una crisis política interna, que el pueblo no se mete o no lo meten, porque el que se mete es pisado por los tanques, ¿sí? Directamente. Y en Rusia el que se mete va a parar a la Siberia. En Estados Unidos el que se mete termina con un tiro. Entonces es factible de que los problemas que comenzaron ya el 3 de enero en el mundo nos están diciendo vamos a tener un año 2026 altamente delicado para el mundo en general. Y lo que no va a haber va a ser plata. No va a haber plata. O sea, seguimos con el famoso tema de la plata, ¿sí? Nada más que ahora está todo el mundo afectado por la plata, es decir, por el comercio es el que está en problemas. Bien, amigos, si les gustó, denle un like, suscríbanse, porque van a ver más informes, ya que toda la semana estamos con esta situación, que es una especie de montaña rusa que nos está llevando a situaciones anómalas y básicamente impensadas durante todo el año 2026.